Te glorificamos, Señor, y te damos gracias porque, como cantábamos, Señor, solo tu gracia nos ha sostenido. Tú eres la fuente de gracia, de poder, y nos queremos rendir ante ti, Señor. Y la rendición ante ti no es solo con nuestro cántico, no es solo levantando nuestras manos, que es una señal y símbolo de lo que realmente ha de ocurrir en nuestros corazones. Y esta es nuestra oración, Señor. Que todos los corazones presentes, todas nuestras mentes se rindan, no ante nuestros propios preceptos y voluntades, sino a la tuya, Señor. En que pese a que hayan pensamientos en nuestra mente que estén en contra de lo tuyo, Señor, podamos sujetarnos a tu voluntad y dejarnos guiar por ella. Porque esa voluntad, la de tu palabra, es buena, agradable y perfecta, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos adorarte en esta instancia todos juntos para tu gloria, que tú nos permitas crecer en ti, Señor, y permítenos poner nuestros ojos en Cristo, quien ha pagado el precio por nuestra salvación, pero también nos ha enseñado a vivir con su vida perfecta y que en su espíritu, este espíritu que se nutre también por tu propia palabra, podamos, Señor, caminar conforme a tu voluntad y tener vidas piadosas y no solo decir que somos cristianos, sino realmente serlo, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos presentes y reconocemos nuestras dificultades, nuestros fallos, nuestros pecados delante de ti, no para justificarlos, sino para pedirte, Señor, que tú seas quien nos corrija, quien nos sane y, como dice Tito, Señor, corrija lo deficiente. Te damos gracias por todo, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces hemos estado en la carta de Tito y aunque hemos tenido ahí un paréntesis de algunas semanas, permítame por favor retomar la idea y mientras usted abre la palabra del Señor y puede ir hojeando en los primeros, en el capítulo 1, los primeros 4 versículos, hemos hablado de 5 compromisos que todo siervo en la iglesia ha de tener, 5 compromisos que todo siervo en la iglesia ha de tener. El versículo 1 nos habla de que lo primero que todo siervo en la iglesia ha de tener es un compromiso a ser obediente a Dios. Pablo, siervo de Dios, es un compromiso a ser obediente y sujetarse a la palabra del Señor. Tú no puedes servir a Dios si no quieres servir a Dios, valga la redundancia. Tú no puedes servir a Dios si no quieres sujetarte a las directrices de Dios. No nos servimos a nosotros mismos, sino al Señor, ¿verdad? El segundo compromiso que todo siervo en la iglesia ha de tener es estar comprometidos con la misión del Señor, con los objetivos de Dios. Y hemos visto que conforme a la fe de los escogidos y al conocimiento de la verdad, como dice también ahí el versículo 1, la misión de la iglesia es la santificación del pueblo de Dios, que sigamos creciendo más en vidas piadosas, en santidad, pero también en la propagación del Evangelio. ¿Cuál es la misión? 2 cosas. Que los santos sean más santos y que los que no son santos sean santos. ¿Verdad? Que sigamos creciendo los que somos hijos del Señor en madurez y estatura del Señor, pero que los que no le conocen también le conozcan. Por tanto, hemos de predicar la palabra del Señor siempre y esto nos deja el tercer compromiso que toda persona que quiere servir en la iglesia ha de tener. Y es un compromiso con la verdad. Dios que no miente, la verdad, con la palabra de Dios. Una persona que sirve en la alabanza, hemos dicho, ¿ha de estar comprometida con la palabra del Señor? Sí. Por lo tanto, esto, no, yo no enseño, yo canto. Bueno, ¿y qué cantas? Tristemente, las más grandes herejías en muchas iglesias han llegado por medio de la música. La poesía y la música tienen un poder impresionante. Por ahí no te recuerdas todo el sermón, pero sí recuerdas una canción durante toda la semana. Estás cantándola en tu mente. Y si estás cantando una mentira, adivina qué vas a recordar. Una mentira. Por lo tanto, todo servicio en la iglesia ha de estar comprometido con la verdad de Dios. Entonces tenemos compromiso a ser siervos de Dios, un compromiso con la misión de Dios, misión y santificación, y un compromiso con la verdad de Dios. Y un cuarto compromiso que todo siervo en la iglesia ha de tener es un compromiso con los métodos del Señor, que es la predicación de su palabra, versículo 3 del capítulo 1 de Tito.
Estamos comprometidos no a hacer otra cosa más que hacer lo que Dios nos dejó. Y lo que Dios nos dejó es un libro. Y no un cualquier libro, uno inspirado perfectamente, inerrante y que tiene la capacidad, como hemos visto la semana pasada, de transformar un corazón de carne, perdón, de piedra en un corazón de carne. No es cualquier libro, no es un mero libro. Es la palabra de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios, y es por eso que hemos de estar comprometidos con ella. Y todas nuestras reuniones, aún las reuniones de convivencia que también nos hacen, han de estar centradas en la palabra de Dios. Ella es la que nos guía, ella es la directriz, y toda persona que quiere servir a Dios ha de estar comprometida con ella, porque este es el método de Dios. Él ha querido que los incrédulos vengan a Él por medio de la locura de la predicación de la palabra, es lo que dice Romanos. Y Él ha querido que su pueblo se santifique mediante el alimento espiritual que es su palabra nuevamente. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos va revelando en nuestros corazones. Y ves, todo trabaja de manera perfecta, de manera trina, de manera que no deja nada suelto. Por lo tanto, aquellos que dicen Dios me habló, pero no dicen en la Biblia eso, hay una incoherencia plena. Y no hay una plena coherencia como deberíamos tener en nuestra vida. Por eso que hemos de estar comprometidos con la palabra de Dios. Es la única fe, no es la única revelación certera. No es tu sueño, no estamos diciendo que no puedas soñar. No es escuché la voz de Dios, bueno, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Puedes leer en voz alta. Y eso garantiza que es la voz de Dios. Ese es el compromiso. Y el último compromiso, el quinto compromiso que todo siervo en la iglesia ha de tener, es un compromiso con la iglesia de Dios, versículo 4, verdadero hijo en la común fe. Hemos de tener un verdadero compromiso con todos los que tenemos la común fe o la fe común, con el pueblo de Dios. Tú no puedes amar a Dios y odiar a su esposa. Son uno. Debemos de tener un compromiso, y este compromiso con una iglesia local. Hay muchos que dicen, yo amo a la iglesia ahí desparramada, pero no amo a la iglesia. No tiene sentido. Estoy en contra de la institución. Bueno, esta institución la instauró Dios. Y entiendo que no hay iglesia perfecta porque no hay creyente perfecto. Mira, no hay iglesia perfecta porque tú no eres perfecto. Y somos parte de la iglesia, ¿verdad? Porque yo no soy perfecto, porque el hermano de al lado no es perfecto, y porque Dios lo ha destinado así. Él comenzó la obra, Él la terminará cuando Él quiera, no cuando tú quieras. ¿Verdad? Y Él ha dicho que aún los miembros débiles de una congregación nos ayuda al resto a crecer por lo menos en paciencia. ¿Verdad? Entonces es el Señor trabajando en nuestro carácter por medio de la iglesia. Hemos de amarla. Aunque se parezca a tu iglesia a la iglesia de Corinto. Era iglesia. Bueno, no queremos ser como la iglesia de Corintios, ¿verdad? Sin embargo, hemos de amar a la iglesia. Y lo que hemos ido viendo es que, y como dice el contexto del versículo 5, Pablo dejó a Tito en Creta para corregir todo este tipo de suciedades y imperfecciones que había en la iglesia de Creta. De partida que habían malos líderes. Y hemos dicho que si el liderazgo de una iglesia no es saludable, pues poca esperanza tiene la iglesia. La iglesia ha de seguir a los líderes. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que los líderes estén siguiendo a Cristo. Si no, hay de nosotros, ¿verdad? Pobre de nosotros. Y Pablo deja a Tito en Creta, este colaborador de momentos difíciles, y lo deja. No lo envía por un momento simplemente, sino lo deja. Esta palabra denota, ahí te dejo. Hasta que no termines esta misión, quédate ahí, va a permanecer ahí. Y esto de establecer ancianos en una congregación no era tarea fácil. Y por lo demás, tenemos y entendemos que el contexto de Pablo a Tito es que no tenía que ir solo a una iglesia, sino a todas las iglesias de Creta. Vaya tarea monumental. Pero esto fue instrucción apostólica. Y lo primero que hay que corregir en una iglesia es el liderazgo de una iglesia. Es el liderazgo de una iglesia, ¿verdad? Y a continuación, hermanos, los versículos 6 al 9, lo que hemos estado viendo son 5 características no negociables de todo líder en la iglesia. Lo repito, 5 características no negociables de todo líder en la iglesia. Si tú no tienes una de estas características, mi querido hermano, no estás calificado para el liderazgo de una iglesia. ¿Y quién eres tú para decir eso? No, yo nadie. Vamos a verlo aquí en la palabra del Señor, que ella lo es todo, ¿verdad?
tenemos compromiso con ella. Por tanto, esto no es, sería bueno que algunos líderes tengan esto. Como veremos en el versículo del día de hoy que vamos a leer, del versículo 7, es necesario. Versículo 7 al 9 dice así: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pues muy bien, mi querido hermano, permíteme refrescarte algunos elementos de estas 5 cualidades no negociables de todo líder que hemos ya visto hasta aquí. Algunos me preguntan, pastor, ¿y seguimos aquí atrapados? Sí, es que hay mucha carne que cortar y no queremos simplemente hacer un checklist. Checklist, ¿se dice así o no? Un checklist de esto. No. Queremos entender realmente a qué la palabra del Señor nos está llamando, y no solo a los líderes, porque esto es un llamado para toda la iglesia, pero de manera especial a los líderes. Toda la iglesia ha de tener estas cualidades, todo cristiano ha de tener estas cualidades. Sin embargo, lógicamente, como es de esperar, los líderes han de modelar, han de ejemplificar, han de brillar en algún sentido por estas razones. La primera razón que tenemos y que vimos en los versículos 6 es que tiene que ser irreprensible. Irreprensible. Esto es que tiene que tener una reputación pública intachable. Ejemplar. Una reputación pública ejemplar. La primer llamado para una cualidad no negociable para un líder es que tiene que tener una reputación, aún moral, de carácter ejemplar. Ahora, como vimos en aquella predicación, esto no implica o esto no dice simplemente que nadie te puede acusar de nada, sino Pablo no calificaría y el propio Cristo no calificaría para esto, sino que nadie tenga cómo comprobar que su acusación es verdadera. Veremos aquí que también nos dice, como dicen en Timoteo capítulo 3, no tienes que buscarlo todavía, que para que Satanás no tenga algo con qué manipularte o atraparte. Tiene que ser de una reputación pública ejemplar. La segunda cualidad no negociable que hemos visto de todo líder es que debe ser marido de una sola mujer. ¿Puede leerlo ahí usted, versículo 6? Marido de una sola mujer. Y esto, lógicamente, está en contra de la poligamia, lógicamente, pero no solo está hablando de esto. No solo está hablando de esto, sino que está hablando de tener ojos para una sola mujer. Por lo tanto, estamos hablando de una moralidad sexual pura. Pureza estamos hablando. Mujeres, esto también es para vosotras. Esto no es solo para el liderazgo, por supuesto, volvemos y repetimos. Es una cualidad que el liderazgo ha de modelar. Pero todas estamos llamados a ser hombres de una sola mujer y mujeres todas llamadas a ser mujeres de un solo varón. ¿Y qué implica esto? Hermano, te voy a dar las implicaciones concretas. Debe ser marido de una sola mujer en tu teléfono, en tu ordenador, en tu iPad, en lo que sea, en tu corazón. Debe ser marido de una sola mujer cuando caminas en la calle. Eso incluye cuando estés solo. Debemos tener pureza en el corazón. Pureza en el corazón. Esto es lo que Dios desea para todos los varones de Dios y todas las mujeres de Dios. Por supuesto, los líderes deben ser ejemplar en esto. Deben tener cuidado cómo tratan con las hermanas viudas, con las solteras, con las casadas, por supuesto. Es por eso que la recomendación es no tratar mujeres solas. Y esto tiene una serie de implicaciones en la vida práctica, ¿verdad, mi querido hermano? Bueno, todo líder no puede estar jugando con esto. Esto no es un juego. Bueno, no pasa nada. No, sí pasa. Satanás anda buscando que te confíes en tu carne para atraparte. Tenía el privilegio de con unos jóvenes leer hace una semana más o menos Proverbios 7. Cuando habla de la mujer, puedes anotarlo ahí y simplemente leerlo. Aquella mujer que suavemente, sutilmente, primero te halaga en sus palabras, luego te da un besito en la mejilla, te hace una invitación perfecta y sin darte cuenta eres un cordero que va al matadero.
Así termina ese proverbio. Eres un cordero que ella te envolvió como una serpiente. Bueno, hermano, con esto no se juega. ¿Por qué? Porque Satanás va sin piedad, sin misericordia. Y por supuesto quiere atacar al líder, ¿no? Entonces hemos de orar por esto, porque es aquí como se rompen los matrimonios. Es aquí como empiezan los varones o mujeres a no estar satisfechos con sus parejas, porque dan cabida en sus ojos, en su corazón, a otras cosas que el Señor nos priva, que el Señor no quiere. ¿Qué debemos ser entonces? Marido, una sola mujer es la segunda cualidad no negociable. Y el tercer aspecto, la cualidad no negociable que hemos visto, es que tenga un probado liderazgo familiar. Un probado liderazgo familiar, perdón. Si tú no tienes un liderazgo familiar aprobado, no calificas, no apruebas para el liderazgo de una iglesia. Permítame ir simplemente a Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 3. Lo podemos buscar rapidito. Dice el versículo 5, simplemente para reforzar esta idea. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Simplemente voy a dejarlo ahí. Si puedes leer el versículo anterior en tu casa y leeremos más este versículo el día de hoy. ¿Qué está diciendo Timoteo? También son las cualidades para un obispo, un líder, un pastor, un anciano en la congregación. Hey, hermano, mira, esto es tan práctico como lo siguiente. Iglesias fuertes están compuestas por familias fuertes. Si el pastor no aporta con lo menos una familia fuerte, algo está pasando ahí. ¿Verdad? Somos administradores de Dios, como dice la palabra. Entonces tenemos aquí tres cualidades no negociables para todo líder en la iglesia. Sin embargo, permítame otra vez decirlo nuevamente. Esto no es solo para el liderazgo de la iglesia. Todos hemos de apuntar a esto. Todo miembro en una congregación, hombre y mujer, hemos de apuntar a esta dirección porque es la que Dios marca. Es lo que Dios quiere. Por lo tanto, un líder tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, y tiene que tener un probado liderazgo familiar, como dice ahí el versículo, con hijos en sujeción. Si sus hijos, ni sus propios hijos, que de manera natural, casi que los héroes de los hijos son los padres, si sus hijos no quieren seguirle, algo pasa ahí, arranca. Y no estamos hablando que todos los hijos de los pastores han de ser perfectos, ni mucho menos. Son pecadores igual que el resto de todos los hijos, ¿verdad? Pero sujeción implica que tienes que dar instrucciones y te obedece, por ejemplo. Pero la instrucción de, hey, siéntate, hey, aquí, eso no te salva a nadie. Eso es parte de lo que el Señor también permite para criar o desarrollar y hacernos madurar en nuestro carácter. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces de eso estamos hablando y bueno, hemos hablado en otras predicaciones de esto. La cuarta característica no negociable de todo líder en la iglesia que veremos el día de hoy es que tiene que tener un probado carácter en términos generales. Un carácter aprobado. Un carácter aprobado. Y todo esto en términos personales. Un carácter aprobado. Y lo que continúa diciendo Tito es para que tengamos en mente cómo ha de ser un carácter aprobado. En primer lugar nos dice cómo no luce un carácter aprobado. Lo que no debe ser, y el versículo 8 nos dice lo que sí debe ser. Hoy nos vamos a centrar en lo que un carácter no debe ser. Lo que un pastor, un obispo, un anciano, un líder en la congregación no debe ser. Pero otra vez, ahí va. Esto es para todos los miembros de una iglesia. Todos hemos de no ser así en este caso, ¿verdad? Y lo primero que nos dice el versículo 7, porque es necesario, otra vez, es necesario. No es ideal, no es óptimo, si gustan, si pueden. No, es necesario. Es imperantemente necesario. Esa es la idea con esta palabra. Pastor, ¿y por qué tanto énfasis en una palabra? Porque como nos decía la predicación de disciplinas espirituales, la palabra es inerrante. No hay ninguna palabra en el aire aquí. Es perfecta. Es necesario. Necesitamos que haya hombres de Dios con estas cualidades, que no estén jugando con el mundo.
Necesitamos que la iglesia sea guiada por este tipo de personas. Es necesario. Y si no lo tienes, adivina qué, no tienes lo necesario. No calificamos. Toda iglesia necesita esto, mis hermanos. Ejemplos de carne y hueso, como hemos visto en la predicación de Filipenses, que puedan inspirar a otros y a enseñarnos cómo tener vidas que agraden al Señor. Es necesario que el obispo, anciano, pastor, aquí la idea es supervisor de la iglesia. Son términos intercambiables con pastor, anciano, obispos. Sea irreprensible, nuevo énfasis, es decir, no tenga la gente algo que decir con esto, con veracidad. Tiene que ser irreprensible como administrador de Dios. Administrador de Dios. Esta palabra es muy interesante. Hay algunos que tristemente no pueden administrar bien su casa. Por tanto, ¿cómo van a poder administrar la iglesia? Que es lo que nos decía Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Administrador de la iglesia. La iglesia ha de ser conducida, ha de ser guiada, ha de ser administrada por el liderazgo. Y vamos a dejar esto en claro. La iglesia no es del liderazgo. La iglesia es de Cristo. Él la compró, Él la santificó, Él la va a glorificar. O la glorificó en la eternidad. Pero, sin embargo, Él es el dueño, pero tiene un administrador de fondo, como algunos dicen. Y esta idea la saco simplemente de Lucas capítulo 15. El hermano del hijo pródigo estaba administrando los campos. El dueño era el padre. ¿Verdad? Estoy tratando de llevar esta idea a la mente porque esto es lo que la palabra nos quiere decir. ¿Quiénes han de organizar, guiar, conducir de buena y salublemente a la iglesia? Es el liderazgo, pero el dueño de la iglesia es Cristo, no el liderazgo. Y hemos de tener bien esto. Sin embargo, debemos conducir a la iglesia no como la iglesia quiere y no como el líder quiere, sino como Dios quiere porque Él es el dueño. Y Dios ha establecido ordenanzas claras para esto. Leímos la semana pasada, 1 Timoteo 3:15, un poquito más abajo, 10 versículos más abajo del que acabamos de leer, dice, para que si tardo, Pablo le dice a Timoteo, sepa cómo debes conducirte. Hay una manera de que debemos conducirnos en la iglesia. Y esta manera, mi querido hermano, permíteme ser claro, no es dictaminada por la iglesia en la que tú venías. Oh, es que yo en mi iglesia antes, alto ahí, muchas gracias. Muchas gracias. Pero no queremos compararnos con ninguna iglesia. No lo necesitamos. Queremos simplemente compararnos con la palabra del Señor y que ella nos moldee. ¿Cómo debemos de conducirnos? Es que yo creo que... No, guárdese lo que yo creo. Queremos lo que Dios cree, lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos, ¿verdad? Por lo tanto, la manera de conducirse en la iglesia ha de ser a Biblia abierta. Ha de ser a la luz de la palabra. A la luz de la revelación personal de nadie. Y hemos dicho esto incansablemente. Si tu revelación personal no está de acorde a la palabra de Dios, es una herejía. Pero si tu revelación personal está de acorde a la palabra del Señor, no te descuida, no pasa nada. Ya tenemos la palabra de Dios. Él nos irá guiando a todos. ¿Verdad? Entonces, hemos de saber que los líderes deben administrar, no hacen su voluntad, hacen lo que Dios y aplican lo que Dios dice en su palabra. Y la tarea del liderazgo es velar, asegurarse, enseñar, nutrir a la iglesia para que evidentemente ante los ojos de todos estemos conscientes de que estamos siendo guiados por la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 dice así, hasta Él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, es decir, al liderazgo. ¿Para qué? A fin de perfeccionar o capacitar, hacer madurar a los santos, a la iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la obra de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la propia iglesia. ¿Qué tiene que hacer el liderazgo, por lo tanto? Enseñar, disciplinar, dirigir, aconsejar, capacitar, alentar, animar a los miembros de la iglesia a que sigan la palabra del Dios. ¿Qué tiene que haber de manera constante en los labios del liderazgo? Biblia. Biblia. Con esto no dejamos completamente aislada la experiencia o algo que hayas vivido que pueda ser de ilustración para la palabra del Señor.
pero no somos guiados por este hombre tiene mucha experiencia. No, no, no. La experiencia puede ser muy mala también, ¿verdad? Nadie garantiza que mucha experiencia es algo muy, muy bueno. Hay mucha experiencia muy, muy mala también. Que hemos de ser guiados por la palabra del Señor. Y créeme que ninguno de nosotros tiene más experiencia que ella, que haya resistido los siglos sin ser derrotada ni desmentida. Eso es autoridad. Eso es autoridad. Por lo tanto, nuevamente, ¿qué debe haber en el liderazgo? Palabra del Señor. Porque si quieres ser un buen administrador, debes hacerlo con la palabra del Señor. Ahora, esto no es solo el liderazgo. Vuelvo y repito, es para toda la iglesia. Todos nosotros hemos de administrar bien lo que el Señor nos ha dado. La congregación, y esto incluye también los dones y talentos. Los dones y talentos. Mira, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Lo leemos simplemente. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores. Interesante palabra, ¿no? De la multiforme gracia de Dios. Este es otro escritor, Pedro, en otra instancia, diciendo lo mismo. ¿Qué debemos hacer? Administrar. Hay algunos de nosotros que hemos tenido que crecer en la administración del tiempo, en la administración de los recursos. Todos tenemos que crecer también en la administración espiritual, en la administración de las cosas espirituales de la iglesia. Esto es para todos nosotros. Es necesario que seamos irreprensibles como administradores de Dios. Y ahora déjeme darle 5 cosas del carácter general que usted no debe ser, que yo no debo ser, que todos nosotros no debemos ser. Debemos, en primer lugar, el primer atributo negativo al cual tenemos que evitar es la soberbia. La soberbia. Es necesario que no seamos soberbios. ¿Y qué está diciendo aquí la palabra original? La palabra original aquí está haciendo alusión al egoísmo. Ninguno de nosotros ha de ser egoísta. No es una cualidad de los cristianos, todo lo contrario, sino que son generosos, dadivosos, benignos, los frutos espirituales. ¿Verdad? Imagínense cuánto más el líder. ¿Qué está tratando de decir aquí? La idea es que cada creyente, por lo tanto, lógicamente el liderazgo de una iglesia, debe pelear abiertamente la batalla contra sus propios intereses, contra su propio orgullo y contra su propia voluntad. Y lo que debe imperar en la iglesia del Señor no es la voluntad de unos pocos o del líder, sino la voluntad de Dios. Eso va incluso aunque a ti no te guste o no te parezca. Hermanos, el líder debe buscar y debe garantizar de guiar a la iglesia no bajo sus propios intereses, su propio egoísmo, sino bajo el criterio del Señor. Bajo el criterio del Señor. Algo muy interesante es que los discípulos no habían entendido en plenitud esto. Poco antes de que el Señor fuera entregado, habían 2 discutiendo y vino la mamá. Interesante, ¿no? Ya están grandecitos, pero viene la mamá a pedirle algo al Señor. Y estoy simplemente parafraseando Mateo 20, puedes buscarlo ahí en tu casa, no lo tienes ahí, hermano. Dice, Señor, deja que mis hijos se sienten al lado tuyo. ¿Qué están buscando? Su propio interés, su propio reino, su propia voluntad. ¿Y qué dice el Señor? ¿Quieres ser más? Sirve más. El liderazgo no busca el ser servido, busca servir más. Ahora, vuelvo y repito. Cada vez que diga vuelvo y repito, usted ya sabe para dónde voy, ¿verdad? Esto no es solo para el liderazgo, es también para todos nosotros. Todos nosotros debemos ser buenos administradores y una manera práctica y concreta de no ser irreprensibles y ser buenos administradores es administrar bien nuestro don. ¡Uy, qué lógica más interesante!, ¿verdad? ¿Y cómo administras bien tu don? No sirviéndote, sino sirviendo. Permíteme, por favor, volver a este pasaje de Pedro, 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido.
Ministrelo a sí mismo. No, ministrelo a otros. Si tú vas a Corintios, 1 Corintios capítulo 12, cuando habla de los dones espirituales, está hablando de 5 palabras diferentes acerca de los dones. Y uno es la palabra diaconion, donde viene la palabra diácono, que significa servidor. Servidor. Los dones espirituales son para bendecir a otros en la iglesia y que tú te puedas bendecir de los dones espirituales de otros. Por lo tanto, el don espiritual no es para servirte a ti, sino para servir a otros. Y esto es muy interesante y muy necesario. Cuando hay alguien que dice, quiero cantar. ¿Y por qué quieres cantar? Porque tengo un don. ¿Y cuál es la finalidad? Cantar. A ver, espera. Entonces tú quieres cantar porque tienes un don y puede ser que lo tengas. Pero si tu objetivo con ese don es satisfacerte a ti mismo, hay algo mal ahí. Algo mal ahí. Porque eso significa que estás siendo soberbio. Y no debemos ser soberbios. Estás buscando tu propia complacencia. Servimos porque hay una necesidad en otros de que les sirvamos. No porque yo quiero autosatisfacerme. ¿Por qué hacemos el servicio en la iglesia? No por soberbia, sino por servicio. Qué cosa más importante, ¿ah? Pero tener esto claro, dime si no ahorraría bastantes pleitos dentro de una congregación. Que simplemente sirvamos para buscar el beneficio de otros y no la autocomplacencia egoísta de mi carne, no del espíritu. Por supuesto, los líderes han de no ser soberbios. La segunda cualidad o atributo negativo que debemos alejarnos es iracundo. ¿Lo puedes ver ahí? No soberbio, no iracundo. No iracundo. ¿Y qué significa esto? No de mechita corta, dijimos una vez. ¿Se entiende esta palabra, no? No que explote tan rapidito. No, todo lo contrario, de ser apacible, amable. Y aquí la palabra ira está hablando de una persona más bien violenta, violenta. Primera de Timoteo 3:3, lo leo así, simplemente dice el siervo del Señor. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Esta palabra de sufrido está diciendo debe ser aguantarse, debe contenerse. Santiago, ¿no lo tienes ahí también? Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No tiene ganas. Aunque den ganas, tiene que no ser iracundo. Ahora, déjeme ampliar esto un poquito más. Tú puedes ser agresivo con un golpe, por supuesto. Nada más, no podemos estar ni menos caer en este punto. Pero esto implica que tampoco debes ser agresivo con tu lengua. Oiroso con tu lengua. Hay violencia que se gesta también con la boca. Con la boca. Y por supuesto, un líder no puede andar golpeando con su lengua ahí a la gente. Ahora, vamos a poner esto en términos. El líder tiene que hablar la palabra del Señor y eso muchas veces nos ha golpeado y abofetado a muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces es la palabra del Señor, no la lengua del líder. La manera de entregar la palabra al Señor siempre es con dedicación, con firmeza. Estamos dando preceptos, no opciones. Por lo tanto, siempre la predicación es autoritativa, por supuesto, es así. Es así. No nos paramos aquí a decir, yo creo que, yo siento que. No, no. Es la palabra del Señor y eso ya es autoridad, ¿verdad? Sin embargo, cada vez que tienes una sesión 1 a 1 con un líder, has de esperar de que seas tratado con deferencia, con amor. Que te digan la verdad por dura y que te duela la verdad, pero no su forma. No puedes esperar que alguien, oh, pero ¿cómo caíste en este pecado? Y al camino de Santiago arrodillado. No. ¿Qué tiene que haber en un líder? Gracia, amor, amabilidad. Hermano, esto no es lo correcto. A Dios no le gusta esto. Aunque a ti no te guste escuchar eso, es muchas veces el trabajo de un pastor. Pero esta es la manera de solucionar. Arrepiéntete y condúcete de esta manera como dice su palabra. Por lo tanto, no debes ser iracundo. Y esto, otra vez, nuevamente, ¿qué viene ahora? No es solo para el liderazgo, sino para todos nosotros. Y esto es un gran detalle en la vida matrimonial, por ejemplo, ¿no?
Qué interesante dato nos están dando aquí para el matrimonio. Por ejemplo, para casados y los que no estéis casados, o los que queréis casaros, apuntaros esta. No iracundo puede salvar tu matrimonio. No iracundo. Esto implica también no solo el área familiar, con el vecino. Mire qué interesante. Buen dato este, ¿ah? Dato práctico para el vecino. No iracundo. Con el jefe. Se va poniendo más difícil cada vez, parece, ¿no? Hermano, todos nosotros no hemos de obrar y caminar en vida siendo iracundos, siendo agresivos con nuestros actos, con nuestra violencia física, por supuesto, pero tampoco con nuestra lengua. Por la verdad, aunque conozcas la verdad, debe ser expuesta en amor, en paciencia, en mansedumbre. No debemos ser iracundos. Mire, otra cosa que no debemos ser, no dado al vino, no dado al vino. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Lo que está diciendo es no dado al vino. Esta sentencia en el original está diciendo es que no se entregue al vino como tal. No se lance de boca al vino. Espero estar siendo bien gráfico, ¿no? Que no nos entreguemos al control del vino, básicamente. ¿Qué está tratando de decir Pablo aquí? Aunque en este tiempo, por supuesto, había mucha gente bebiendo, no está diciendo Pablo que no se pueda beber siempre. De hecho, si tú vas a Timoteo, uno de los consejos que Pablo le da a Timoteo cuando tenía problemas estomacales, bebe un poquito de vino. ¿Y por qué? Porque en este entonces no había agua potable como un sistema como tal. Entonces muchas enfermedades venían por medio del agua y ponerle un poco de alcohol al agua o algo de sidra, de vino, hacía que el agua se infectara y de tal manera que pudieras estar tomando algo más purificado. Ese es el concepto aquí. Hemos de aterrizarlo a su contexto cultural. Pero ¿qué están diciendo en esta palabra? Es que no te entregues al vino. No te dejes guiar por el vino. No te subas a la mecedora del vino. Algunos los mece bastante. ¿Y por qué es esto? ¿Cuál es el concepto de aquí? ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que una persona que ejerce el liderazgo debe siempre tener claridad mental en todo tiempo, control de sus sentidos en todo tiempo. Debe estar siendo lúcido para poder discernir las situaciones espirituales en todo momento. Imagina tú llamas el día sábado en la noche al pastor, ocurrió un problema, alguien falleció, Cristo volvió y está medio dado al vino. No tiene coherencia. Debe guardar lucidez mental. Debe estar atento. Hemos leído en otras ocasiones, Ezequiel capítulo 3, a los líderes el Señor los pone como una atalaya en altura para que puedan mirar si hay algún peligro al acecho, para que puedan guiar dónde es correcto que la congregación vaya. Imagínate el que está ahí arriba está ebrio. Ni los piratas del Caribe permitían uno así, ¿no? No tiene sentido, no tiene lógica, mi querido hermano. Por eso es que debe ser una persona sobria. Ahora déjame ejemplificarlo de esta manera. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, habla de los frutos espirituales. Y uno de los últimos frutos espirituales que podemos ver en el versículo 23, dice así, mansedumbre y templanza. Qué interesante, no iracundo, mansedumbre, y templanza. En otras versiones lo traduce como dominio propio, que puede ser una persona sobria, controlada, que es todo lo contrario al vino. Estos son los frutos espirituales. Si un líder no tiene estos frutos espirituales como la mansedumbre, la benignidad, el dominio propio, ¿a qué te va a estar guiando? Si ellos guían a la iglesia, ¿hacia dónde te están guiando? Si ves un líder así, arranca. Huye. Y busca un hombre de Dios que tenga las características con las que Dios levanta a sus hombres. Que Él lo apruebe. Ahora, esta característica no al vino tiene que ver con esta de no pendenciero. No pendenciero. Es el cuarto lugar. Y esto tiene que ver con no ser iracundo. Es una persona combativa. Pendenciero es una persona que causa pleitos, que causa conflictos. Y aquí en esta palabra, la palabra pendenciero está yendo aún más allá de la persona iracunda. Por lo tanto, no causa pleitos ni físicamente, como es lógico, como es de esperarse, y también con su boca. No es chismoso.
No anda ventilando la vida espiritual de nadie. No deja al descubierto a las ovejas. Y hermano, esto es parte del ejercicio que todos nosotros, por la gracia del Señor, por su gracia, Él ha dejado al liderazgo para no azotarnos, sino conducirnos al Señor en gracia y misericordia, pero en verdad. Y Él los ha puesto y deben ser personas irreprensibles para que nos inspiren confianza y que podamos abrir nuestro corazón con ellos. Para que podamos realmente confesar pecado, decir, mire, pastor, estoy metido en este problema, mi propia falta de sabiduría me llevó hasta esta situación, necesito que me ayude a resolverlo, necesito un consejo espiritual, y uno comienza a abrir el corazón. Y eso ya es un ejercicio difícil. De partida hay que vencer al orgullo para querer abrir este problema. Es un ejercicio difícil confiar en alguien, ¿verdad? Imagínate, confías en un pastor y por su actitud pendenciera, que genera conflictos, que genera chismes, comienza a ventilar tu corazón con otros. Oh, este hermano, qué triste, ¿no? Pues hay muchos pendencieros tratando de liderar la iglesia. Esto no es correcto. Ha de ser un hombre justo, como vamos a ver más adelante. Es equilibrado, no pendenciero. Y el último lugar es no codicioso de ganancias deshonestas. 5 atributos que un líder no debe ser: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Esto es un tema que hemos de tratar. Mi querido hermano, ¿la palabra del Señor prohíbe la ganancia de un pastor? No, todo lo contrario, todo lo contrario. Mire, todos los cristianos, incluidos los pastores, tienen derecho a ganar su propio salario. Lucas 10:7, lo podemos buscar en casa. Básicamente dice que el obrero es digno de su salario. Primera de Corintios 9:11-14 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, en gran cosa sí segaremos de vosotros lo material. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Hermano, Primera de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y la palabra aquí en Primera de Timoteo 5:17, el doble honor es básicamente un elemento material, un elemento monetario. Ese es el contexto original de lo que está diciendo. A los que trabajan enseñando y predican el Evangelio y os guían espiritualmente, ténganlos por doble honor. Y ese manera de mostrar honor, está hablando aquí de un atributo monetario. No es pecado que un pastor gane. Y por favor, no me malinterprete, y no estoy tratando de aumentar mi salario, que de partida no tenemos. No estamos tratando de decir esto. Esto es la palabra del Señor y aunque no me guste enseñarlo, hemos de tener compromiso con la verdad. Esto es lo que dice su palabra. Entonces, en esencia, no es negativo que la iglesia pueda honrar y alabar al Señor, honrando también a los que los guían en la correcta fe. Entonces, todo pastor es digno de recibir un sustento, porque créanme que pararnos aquí a predicar la palabra del Señor tiene doble juicio. Un día me van a decir, el Señor, delante del Señor, y yo no dije eso, ¿por qué tú dijiste eso? Bueno, yo no espero que sea esto, espero llegar a Él y me digan siervo fiel y bueno. Todo lo contrario. Por eso hemos de asegurarnos que estamos hablando la palabra de Dios y no mi propio criterio. Y para eso, créanme que hay que estudiar un poquito. Ninguno de los que se para en este púlpito, y esta es una garantía que queremos dar, se vino a improvisar el sermón, ni a leer una hojita. Viene empapado de la palabra del Señor después de haber estudiado muchas horas, no durante una semana, en algunos casos durante meses, para garantizar y asegurar que así dice Dios. Todos los que hacen esto nos guían en rectitud, no siendo soberbios, ni dados al vino, ni pendencieros, ni como estamos señalando, han de ser tenidos en doble honor. Y eso implica también colaborar económicamente. Sin embargo, aquí viene el corte para muchos de los que incluso puede ver ya desde ya por YouTube. Sin embargo,
Una cosa es una ganancia honesta por estar haciendo honesta y correctamente el trabajo y la obra del Señor, lo cual producirá en las personas un reconocimiento innato. El pastor no tiene que estar diciéndole a las ovejas que lo den. Dios ya les dijo, va a ser un fruto espiritual en la vida de las personas, querer colaborar con la vida del pastor, querer colaborar con la vida del anciano, con la vida del obispo, con la vida del líder. Por lo tanto, que esto sea una verdad absoluta no le da autorización a los falsos líderes a estar extorsionando a la gente. Una cosa es una ganancia honesta y otra cosa es extorsión. ¿Estamos siendo claros? Si no das, estás en pecado. Ja. Vamos a sembrar en el bolsillo del pastor, le falta decir algo. Esto no es honesto, mi querido hermano. Si tú das, te va a ir mejor. No es honesto. No es honesto, porque no podemos garantizar eso. Dios es justo, sí, pero justamente también hizo pasar necesidad a Job. Justamente también hizo pasar necesidad a Pablo. Es su voluntad, es su soberanía. Él tiene promesas, sí, él, no tú, no el pastor. Tú has de dar porque en ti ha de haber un corazón generoso y que voluntariamente quiera glorificar y alabar el nombre del Señor por medio de esto. Tú has de dar por una sujeción a Dios y no al pastor como tal. Por lo tanto, no es honesto prometerte que te va a ir mejor si das tu salario. Eso es extorsión desde la perspectiva positiva. Siembra, siembra, que vas a prosperar. Y lo único que prosperan son los pastores, ¿parece? No, no, los pastores no son así. Los falsos pastores, los falsos pastores, los falsos maestros, los amantes de ganancias deshonestas. ¿Cómo no debe ser un pastor? Amante de ganancias deshonestas. No amante de ganancias deshonestas. ¿Es justo? ¿Es correcto? Sí. ¿Pero cómo? Enseñando. Enseñando la palabra del Señor. Y como fruto, las personas reaccionen y quieran glorificar al Señor en esta área. Pero no es haciendo falsas promesas, no es mintiéndole a la gente, etcétera, etcétera. Mis queridos hermanos, esto es lo que Dios no quiere de un líder. 5 características del carácter general de un líder que no podemos negociar, no tienen que tener. No debe ser soberbio, no debe ser iracundo, no debe ser dado al vino, no debe ser pendenciero, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Esto es el carácter general que tiene que ser aprobado para ser un líder, para ser un hombre de Dios. Ahora, permíteme decir lo siguiente. Pero no solo esto, permíteme repetir. Esto no es solo para el liderazgo, sino que es para todos nosotros, para cada uno de los miembros de la congregación. Ninguno de nosotros ha de ser amantes de ganancias deshonestas. Hermano, te voy a decir que es deshonesto, no devolver el vuelto. No, 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 no es chistoso. No es chistoso. No, si el chinito no se da cuenta. Sí, yo he escuchado esa. ¿Sabes quién no es honesto? Pedir la ayuda social cuando no te corresponde. Que en este país estamos bien acostumbrados a eso, parece. No te corresponde. Si no tienes necesidad, aunque haya mucho y abundancia, no te corresponde. Hemos de ser íntegros. Pedir la ayudita económica que no te corresponde. Ah, total, si no se la roban los políticos. Ah, entonces, ¿te da derecho a robártela a ti? No te corresponde. Si tu problema mayor no va a ser con el gobierno, estoy seguro que no se va a enterar. El problema mayor es en tu corazón y eso te da un problema con Dios. No hemos de amar las ganancias deshonestas. Si te corresponde, qué bueno, gloria a Dios. No hay ningún problema con eso. Pero ¿y si no? Aunque el trabajador social lo apruebe y te diga que sí.
Sí, es que hay algunos que se nos aprueban si vamos y mentimos descaradamente en lo que está pasando realmente en nuestra vida, lógicamente te van a dar algo y vas a aprobar en un papel para recibir algo, pero es mentira, es deshonesto, por lo tanto es una ganancia deshonesta. Esto no es solo para el liderazgo, mis queridos hermanos, es para toda la congregación. No hemos de amar, no hemos de codiciar, no hemos de tener en nuestro corazón el tratar de tomar ventaja de algunas situaciones que no nos corresponden. Nuevamente, esto es para toda la iglesia. Y si hemos fallado en esto, ¿qué hemos de hacer? Arrepentirnos y pedirles al Señor, Señor, limpia mi corazón de esto. Permíteme amar la verdad y la santidad aún en las ganancias. Trabaja duro. Probablemente el Señor bendiga eso también. Eso es lo que hemos amar. Eso es lo que hemos amar. Con el sudor de nuestra frente y como Dios lo dictaminó, pues así nos ganamos el sustento para nosotros y nuestra familia. Y quizás no seremos ricos en la tierra, pero en el cielo nuestra ganancia es distinta. Eso sí paga. Esto no es deshonesto decir. Invertir en santidad, en integridad, en caminar, en rectitud. Ya puedes leerte Proverbios. Ese es el varón que prospera delante de los ojos del Señor. Hay algunos que prosperan, sí, los narcotraficantes también. ¿Qué nos dice Proverbios? No te exasperes al ver la ganancia de otros deshonestamente. Confía y aguarda en tu Señor. Todos nosotros no hemos de amar las ganancias deshonestas. Mis queridos hermanos, estamos viendo el carácter general de un líder, elementos no negociables. Hemos dicho que tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, tiene que tener un probado liderazgo familiar y tiene que tener un probado carácter general. Este carácter general no debe caracterizarse por ser soberbio, iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Si Dios nos permite, la próxima semana veremos cómo un líder sí debe ser. Hoy hemos visto cómo no debe ser. La próxima semana, si Dios nos permite, abordaremos el versículo 8. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Esto no es simplemente un checklist, perdón. Hemos de escarbar en la palabra del Señor y comprender de buena manera qué tiene para nosotros. Que ella nos transforme y sin duda que muchos de nosotros tenemos tanto que mejorar. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos simplemente y a escuchar esta lectura bíblica antes de orar. Palabra fiel. Si alguno lee la obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Señor, esta palabra que acabamos de leer, que está en Timoteo, y que estamos viendo claramente también en Tito, es tu modelo. Y es necesario que sea así. Ahora en oración a ti y centrando nuestra mente en Cristo, nosotros reconocemos que ninguno de nosotros tiene la capacidad de no pecar en esta área. Solo tú puedes, Señor. Solo tú y solo tú puedes transformarnos y calificarnos con esta tarea. Muchos de nosotros hemos pecado no solo en una, sino probablemente en todas estas áreas, Señor. Nos arrepentimos delante de ti y te pedimos que con tu Espíritu Santo nos fortalezcas, Señor, y nos ayudes a calificar para tu obra. Y si tú no quieres que esto sea, aleja el liderazgo de nuestras vidas, Señor. Sea exaltado y glorificado, pero también oramos por toda la congregación. Señor, que todos los hombres y mujeres puedan ser maridos de una sola esposa y solo esposo. Que
que podamos tener a nuestros hijos en sujeción para gloria tuya. No ser iracundos, ni soberbios, egoístas, Señor, ni veleidosos. Que no amemos las ganancias deshonestas, sino que tú, Señor, oh Padre, nos ayudes a tener vidas piadosas, que es el objetivo de transformación que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a hacer una iglesia conforme a tu voluntad, porque es necesario que sea así. Gracias por tu palabra que nos corrige, nos infunde aliento, y para todos los que estemos faltos, Señor, en alguna de estas áreas, permítenos el arrepentimiento, el cambio de actitud y esta corrección. Y gracias por tu amor, que nos perdona y una y otra vez nos limpia de pecados y nos va santificando para ser presentado delante de ti como una iglesia limpia, purificada por tu palabra. Te agradecemos y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, orando en Cristo Jesús. Amén.